Amiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 10 de octubre de 2021. Señales de vida es nuestra serie. Estamos llegando al final. Estamos en el devocional número 44, estudiando un milagro que será el último que estudiaremos en esta serie. Después regresaremos porque quedan milagros por estudiar. Pero después de que termine este milagro, vendrá el pastor Eli, mi hijo, para seguir adelante con una nueva serie de devocionales. Hoy estamos en el 44. Señales virtuosas en la miseria humana. Le llamamos a esta miniserie dentro de la serie global, ¿no es cierto?, de los milagros del Señor. Hoy nos basaremos en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. La Biblia nos habla de un par de ancianos, unos esposos, que se embarazaron e iniciaron una gran nación. Nos habla de un hombre tramposo que luchó con un ángel y fue transformado. Nos habla de un niño que mató a un gigante, de una mujer que desde su casa lideró un ejército triunfador. Nos habla de una ramera que se convirtió en heroína. Nos habla de un ejército de 300 incompetentes que vencen a un ejército de miles. Y nos habla de muchos otros por los que nadie daba un centavo y se convirtieron en héroes extraordinarios, con el derecho de entrar al salón de la fama de la fe. Es decir, que la Biblia nos habla de la gracia de Dios que hace surgir virtudes en la miseria humana. El pasaje que desde ayer iniciamos a estudiar nos habla precisamente de eso, de una mujer pagana que mostró la virtud de una fe extraordinaria, hasta sorprender gratamente a nuestro Señor. El pasaje destaca una serie de enseñanzas trascendentes que ahora estudiamos desde ayer, y estas tienen que ver con esta mujer y su actitud al acercarse a nuestro Señor. Pero cuidado, peligro. Sería un grave error pensar que la mujer es la que merece el reconocimiento. Más bien debemos reconocer que las virtudes que manifestó son producto de su encuentro con el Rey Jesús. Jesús hace que afloren en los seres humanos virtudes extraordinarias por su amor, su gracia, su misericordia derramada sobre el ser humano. Son cosas maravillosas que afloran en el hombre o la mujer cuando se encuentra con Dios. Leamos el pasaje ahora, pero en la versión de Marcos, no en la versión de Mateo que leímos ayer. Ahora lo leeremos en la versión de Marcos. Dice así: levantándose de ahí, se fue a una región de Tiro y de Sidón, a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos 7, 24 al 30. ¿Qué les parece? Aquí Marcos nos agrega algo, que era sirofenicia de nación. En Mateo solamente sabemos que era una mujer cananea. Por Mateo sabemos que fue latosa, que iba gritando, iba haciendo alaraca, y que eso avergonzaba un poco a los discípulos, y los discípulos dijeron: Señor, ya despáchala. Entonces, tomando las dos versiones, podemos integrar todos los datos y encontrar una enseñanza más. No podía haber una persona menos calificada para recibir algo del Dios verdadero que esta mujer, según los rituales judíos. No me, no me, no me acuse antes de tiempo. Cuando digo que era una mujer incompetente o que era una mujer descalificada, me refiero a los parámetros que usaban los judíos de aquella época, los rabinos de aquella época. Era gentil. No solo gentil, sino de los gentiles que más odiaban a los judíos, y por cierto que eran correspondidos ampliamente en su odio de los judíos para con ellos también. No era judía de religión tampoco, no era prosélito que se hubiera convertido al judaísmo, perdón. Así es que probablemente era una mujer de religión pagana. Creía en muchos dioses, en ídolos, como cualquier griego de aquella época. Era mujer, lo cual en aquella época ya era un agravante. Además, a juzgar por lo que los apóstoles le dijeron a Jesús, según Mateo, era latosa, iba gritando. Y súmele que Jesús ya quería apartarse de la multitud, se fue a la casa porque quería apartarse, seguramente quería estar ya en intimidad con sus discípulos, descansar un rato, tomar algún alimento, tal vez platicar cómo nos fue en el día, algo. Había finalizado, pero esta mujer
no permite que el Señor siga con su plan de descansar y de apartarse, sino que va y a grito abierto consigue un milagro. Hartó a los discípulos de Jesús, los cuales dijeron, despídela. Y el Señor se va. Además, el Señor ya quería descansar, insisto, pero ella interrumpe el plan. Seguramente no estaba pidiendo por compasión que la atendiera, sino más bien, perdón, los discípulos no estaban pidiendo al Señor Jesucristo que tuviera compasión de ella y que la atendiera para despedirla, así como que ya rápido, Señor, ya concédele un ratito y que se vaya. No, estaba ya, Señor, que se vaya. Sí, perdón, no me supe explicar aquí. Los discípulos estaban pidiendo que la despidiera porque los había hartado. El resultado final de este encuentro nos da una maravillosa enseñanza de cómo en personas despreciables o comunes, de acuerdo con los parámetros sociales, también se encuentran virtudes divinas que traen un gran ejemplo para nosotros. Por eso, he aquí la enseñanza de hoy. Se parece mucho a la de ayer, pero sí hay distinción. Ayer dijimos que Jesús hace aflorar en nosotros una fe inteligente. Ahora voy a decir que Jesús hace aflorar en nosotros una fe racional. Es más serio racional que inteligente. Decir una fe racional no significa que se exalte el racionalismo, sino más bien que se enfoca la fe o se ejerce una fe sin ese toque de fanatismo, de creer algo solo por tradición. Es evidente que esta mujer no creía algo de manera ciega, de manera ignorante. No, no era superstición lo que expresó aquí ella. Creer algo y no saber ni por qué crees en ese algo no es fe, es superstición. Pero la fe de aquella mujer agradó a Jesús porque fue una fe racional. Miren, analicemos algunas cosas. Siendo una mujer griega, tenía una lucidez de pensamiento muy lógica. Así que cuando el Señor Jesucristo la comparó con perrillos falderos, le dijo, no es posible que se debe comer a los perrillos, y se refería a perritos falderos de la casa, antes que a los hijos. Cuando Jesús la comparó con eso, ella no se ofendió, no actuó neciamente. No actuó así, o se ofende, si este me llama. No, actuó con sabiduría. No se sintió insultada porque Jesús no la insultó. Jesús solamente le hizo entender su condición. Y ella no solo no se ofende, sino que acepta su condición de indignidad. Y dice, sí, yo sé, Señor, que no lo merezco. Yo sé que tú eres judío y estás predicando a los judíos y que tu objetivo principal es avivar o dar un mensaje a tu pueblo, a los judíos, pero no puede de las migajas que caen alimentarse también a alguien que no es judío, como se alimentan los perrillos en las casas. O sea, ya que me das chance me pones un ejemplo y me hablas de la mesa y los hijos y los perrillos, pues Señor, voy a usar el mismo ejemplo que das tú para decirte que también se puede, que sería bueno que también me bendijeras a mí y no solamente a los de tu tierra. Oiga, perdóneme, pero es una mujer que está usando el intelecto, está usando un razonamiento, una fe racional. Expresa en una forma lógica y extraordinaria su súplica una vez más. O sea, en mi tierra se dice que le reviró al Señor. El Señor le dio un argumento y ella se lo reviró, le volteó la tortilla, como se dice, usando el mismo ejemplo que el Señor puso. Siendo extranjera y con una trayectoria pagana, permitió que su fe evolucionara y creciera considerablemente. Insisto, no se trata de exaltar a la mujer. Esto que está pasando en ella es obra del Señor, es obra del Espíritu Santo de Dios, es obra del Señor Jesucristo tocando, impactando su vida. No es que ella haya sido una persona a la que el Señor tenía que salvar, no hay más remedio, es tan santa, tan buena. No, Señor, el Señor no, ninguno de nosotros es salvo porque el Señor Jesucristo se vio obligado a salvarnos. No, Señor, ninguno de nosotros merecía, todos nosotros somos indignos. Él nos salvó por su puritita gracia. Y si tuvimos fe, y si tuvimos el atrevimiento de ir a la iglesia, y si tuvimos el atrevimiento de decir que sí a la invitación a aceptar a Jesucristo, fue porque el Señor puso gracia en nosotros y nos impulsó a responder de esa manera. Y si usted me pregunta, porque de inmediato surge esa pregunta, y los que no se convierten, ¿qué pasó con ellos? El Señor no puso en ellos su obra, el Señor no les influyó. Sí, también lo hizo, pero ellos rechazaron esa influencia. Ellos dijeron no a la influencia del Señor en sus vidas. Esta mujer, siendo extranjera y con una trayectoria pagana, permitió que el Señor hiciera que su fe evolucionara y creciera considerablemente. Déjeme hablar de eso justamente.
Comenzó llamando a Jesús hijo de David. La terminología que se usaba, ya explicamos eso en otro devocional, la terminología que se usaba para referirse a un Mesías militar. Era el término popular para el Mesías político que todos los judíos esperaban. Ella comenzó llamando a Jesús hijo de David y terminó llamándolo Señor. Me emociona eso. Perdóneme que a lo mejor usted ya había notado eso, a lo mejor no había notado eso, pero este es un detalle importantísimo. Comenzó llamándole Jesús con el término populachero de aquella época y terminó llamándole Señor. Comenzó con una especie de superstición, como acercándose a un mago, a ver si me responde, y terminó con una fe pura en un Dios verdadero. Comenzó con una petición a gritos, tan gritos que los apóstoles dicen, Señor, ya despáchala, esta mujer nos está arruinando aquí la reputación con sus gritos. Comenzó con una petición a gritos y terminó con una oración. Siendo una mujer con una gran iniciativa, porque sí tenía una gran iniciativa, es evidente, tuvo que someterse, tuvo que bajarle a su ímpetu. Comenzó siguiendo a Jesús gritando detrás de él y terminó de rodillas, musitando una súplica. Definitivo. En cuestión de unos minutos fue transformada por la gracia de Dios. Eso es señales virtuosas en la miseria humana. Eso es una señal virtuosa de Dios en la miseria humana. Podemos decir que fue probada en su fe por nuestro Señor y pasó con excelente calificación. Así que, hermanos míos, acerquémonos a Jesús con fe y dejemos que nuestra fe evolucione, sea transformada y crezca por su maravillosa presencia. Que la señal de su presencia aflore en nosotros virtudes desde nuestra miseria, pero virtudes de fe, esperanza, amor. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, mis amigos, mis amigas, bendícenos a todos y especialmente bendice a los enfermos. Sana, Señor, a tu pueblo y bendice a los desanimados, los tristes, los desesperanzados. Da esperanza, aliento, fortaleza a los ansiosos, a los deprimidos. Te los pongo en tus manos a todos, en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.